Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 25 y versículo 9, donde dice: Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Maren. Nótese que sus dos hijos le enterraron. La muerte a menudo pone fin a la lucha y reconcilia a los que han sido en otro tiempo alienados y trae relaciones admirables, como en este caso, para mezclar lágrimas sobre la tumba de su padre. Se ha objetado que por el breve intervalo entre una muerte y un entierro en Oriente, las circunstancias de la presencia de Ismael para unirse a los últimos ritos solemnes es increíble, considerando la lejanía de su morada en el desierto de Parán, como señala Génesis capítulo 21 y versículo 21, donde dice: Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pero la distancia de Parán a Hebrón era tan grande como para hacerlo impracticable, especialmente cuando se tienen en cuenta los hábitos migratorios y los rápidos movimientos de los beduinos. Algunos incidentes familiares indican que se mantuvo una conversación amistosa entre la familia patriarcal e Ismael. Génesis capítulo 28 y versículo 9 dice: Y se fue Esaú e Ismael, y tomó para sí su mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaitot, además de sus otras mujeres. Además, como Abraham debe de haberse hundido en una degradación gradual de la naturaleza, su muerte debe de haber sido un evento largamente esperado por sus parientes, y que por lo tanto, tan probable como que Ismael hubiera llegado a Hebrón algún tiempo antes de la muerte de su venerable padre. Por tanto, el funeral debe de ser de gran solemnidad. Isaac, el pacífico jefe pastoral, con sus siervos entrenados, e Ismael, el asno salvaje, con su grupo de seguidores armados, harían una escena muy interesante e imponente. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. El campo que compró Abraham de los hijos de de uno de ellos Efrón, siendo los demás testigos de ello, como señala Génesis capítulo 23 versículo 16, donde dice que entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Sara había sido enterrada allí 38 años antes, razón por la cual sus hijos lo enterraron allí. Si murió en Beerseba, como parece probable, como señala Génesis capítulo 24 versículo 62, de allí a Hebrón habría unos 30 kilómetros hasta donde fue llevado para ser enterrado. Continuará con el versículo 11, donde dice: Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. La declaración que aparece en este versículo respecto el hecho de que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Note que es un tributo a la fidelidad de Dios. Dios cumplió su promesa al patriarca.
como señala Génesis capítulo 17, los versículos 7 y 8. Pero además la frase Dios bendijo a Isaac anticipa el tema de la próxima gran sesión de Génesis, es decir, del capítulo 25, versículo 19, del capítulo 35, versículo 29, y especialmente el capítulo 26, versículo 12. Ya que note que Génesis capítulo 25 y versículo 11 parece referirse más bien a las bendiciones materiales que Dios derramó sobre Isaac. Tampoco debe de olvidarse, sin embargo, que estas bendiciones para el heredero especial de Abraham tiene como base las promesas pactadas por Dios con el gran patriarca, ya que este versículo está poniendo de manifiesto el hecho de que, aunque Abraham ya no estaba presente, Dios continúa cumpliendo su promesa. Como comenta Morris, cuando dice que Isaac era entonces el único nexo sobreviviente en la línea mesiánica. Por tanto, él era el heredero de Abraham. Y tal como Dios había bendecido a Abraham, así también él ahora comienza a prosperar a Isaac. Tengas en cuenta que la fidelidad de Dios es inalterable. Su promesa y su pacto son igualmente inmutables, ya que Abraham experimentó esa verdad, que es la misma verdad que sería experimentada también por Isaac. Hebreos, capítulo 6, los versículos 13 al 18 nos dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Dice que estos son los descendientes de Ismael. Nótese que siguiendo la regla usual de este libro, Ismael no es despedido de la presencia divina sin un breve registro de su historia, después de lo cual cae en un segundo plano, y el historiador continúa con su tema principal, que es la preparación para la formación de esa raza y nación de la cual según la carne vino Cristo. Estos breves avisos, además de personajes que no están en la línea directa de la ascendencia de Cristo, tienen su valor en el gran propósito de Dios de que el Mesías judío sea también el Redentor de los gentiles. Romanos capítulo 10 y versículo 12. Y en consecuencia, desde el principio, su historia no fue ajena a los consejos de Dios. Romanos capítulo 10, los versículos 13 al 15. Note que los hijos de Ismael, de la misma tribu árabe, surgida de Ismael, leemos de Nabaitot y Sedar en Isaías capítulo 60 y versículo 7, como tribus pastoras, ricas en rebaños. Agar se considera digna de una profecía especial. En Isaías capítulo 21 y versículo 11 dice: Profecía sobre Duma,
me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Mientras que el pueblo de Tema se describe allí en Génesis capítulo 25 y versículo 14 como generoso y también hospitalario, y en Job capítulo 6 versículo 9 aparece como comerciante activo, también en Jeremías capítulo 25 y versículo 23. Por otro lado, Jeptú y Napis y otras tribus fueron conquistadas por Rubén y sus aliados. El primer libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 19 dice: estos tuvieron guerra con los agarenos, y Jeptur, Nafis y Nodat. Y Jeptur se convirtió en la Iturea de Lucas capítulo 3 y versículo 1, donde dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. La morada de las 12 tribus que surgieron de Ismael fue la parte norte de Arabia, desde donde gradualmente se extendieron sus influencias y aparentemente pronto absorbieron a los jotanitas, como señala Génesis capítulo 10 y los versículos 26 al 30, ya que ellos mismos eran una raza semítica afín. Estas genealogías serían inexplicable si no recordásemos que las sucesivas oleadas de personas ocuparon estas tierras y que mientras permanecían los antiguos nombres, la raza dominante era nueva. Así que el rápido crecimiento de los individuos en tribus a partir de Madián, como señala Génesis capítulo 25 y versículo 2, esto fue el resultado de razas de mayor civilización y mayor energía que por otro lado sometieron a tribus débiles y menos desarrolladas. Por lo tanto, en el capítulo 25 y versículo 16, los hijos de Ismael son llamados príncipes. Es por eso que se puede deducir de esto que Ismael había reunido a su alrededor un cuerpo de hombres de la raza semítica, de las cuales un gran número se movía constantemente hacia Egipto. Génesis capítulo 2 y versículo 15 dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y también con su ayuda había establecido su gobierno en Parán y entregó a sus hijos. Continuará con el versículo 13, donde dice: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Primogénito de Ismael, Nebaitot. Luego, Cedar, Abeel, Milsal. El primogénito de Ismael era Nebaiot. Por tanto, sus descendientes se llamaron nabateos, que alcanzaron gran eminencia y también riqueza gracias a su emprendedor tráfico entre los mares persas y Mediterráneo, y de los que aún se encuentran interesantes vestigios entre las ruinas rocosas de Petra. Su asentamiento en esa región, según Cuatromare, no fue anterior a la invasión de Palestina por Nabucodonosor. Por otro lado, el historiador Josefo dice que el nombre de nabateos se dio a todos los descendientes de Ismael que habitaban el país desde el Éufrates hasta el Mar Rojo. Pero con mucho, la mayor parte de esta tribu prefirió llevar una vida beduina. Y Diodoro muestra hasta qué punto el carácter del primogénito de Ismael, incluso en la prosperidad comercial, siguió siendo de un hombre salvaje. Los nabateos son los Boni Nabat de los escritores
maometanos y en la ciudad árabe de Nat o Napte, en la costa a unas 30 millas al sur de Aurán. Tal vez pueda encontrarse otro vestigio de los descendientes también de Nabajot. También nos habla de Sedal, piel oscura, el segundo hijo de Ismael y fundador de una gran tribu ubicada al noroeste de la península y cerca de los confines orientales de Palestina. Por otro lado, la tradición árabe es que el segundo hijo de Ismael se asentó originalmente en Ejaz. El libro de Isaías, capítulo 52, y los versículos 11 y 12 nos dice: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos, los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Note que, sin embargo, ahora no se encuentra ningún rastro de su nombre allí. Una circunstancia, sin embargo, no muy maravillosa, ya que las tribus árabes, además de su nombre gentil propio, a menudo asumen el de su jeque o son designados por algunas circunstancias especiales. Por otro lado, Foster encuentra a Cedar en la ciudad árabe, a la costa de Ejaz. También nos habla de Abeel, milagro de Dios, como señala la Septuaginta, que es el nombre de una tribu y distrito de Yemen. Continuará con el versículo 14, donde nos dice: Misma, Duma, Masa. Misma en la Septuaginta es Masma, Maisamaneis, y Ptolomeo los menciona, cuyo asentamiento estaba en el noroeste de Medina, como probablemente representantes de los descendientes de este hijo de Ismael. Nadar, como señala el primer libro de Crónicas, capítulo 1 y versículo 30, también en la Septuaginta, lo señala como Odar. También nos habla de Duma, el distrito noroeste de Arabia habitado por la posteridad de Duna. Señala por otro lado Foster que ahora es llamado Durmat. Continuará con el versículo 15, donde dice: Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Empezamos con Tema, ya que es el noveno hijo de Ismael y un pueblo y distrito de la provincia de El Nesh, al noroeste de Arabia, y la gran tribu de Benit Temán. Continuamos con Getú, el nombre de una provincia, así como un hombre. Aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 19, que yacía en el lado suroeste de Hemón, correspondiente exactamente a los Gesuritas. Josué, capítulo 13, versículo 3, y el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 8, hace referencia a ellos. Y los itureos y el distrito moderno de Geidur, que es en el suroeste de la gran llanura de Damasco y es en su mayor parte meseta. También nos habla de Maspí, renombrado en la Septuaginta como Nafés. Está también asociado al primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 31 y capítulo 5, versículos 8 al 23. Y con Getur, por supuesto, el asentamiento de esta tribu a lo largo de las laderas orientales del monte Hemón y Basán. También nos habla de Kedemat, habitante del oriente. Foster lo encuentra en la ciudad de Kedema, en el Golfo Pérsico. Note que se conjuran por el nombre que esta tribu estaba ubicada entre la Meca y Medina, donde la tierra montañosa de los Beni Sod, una rama de la numerosa tribu de Benit Ab, el sitio apropiado del fragante bálsamo Mentiras. Continuará con el versículo 16,
donde dice: estos son los hijos de Ismael y todos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Pueblos y castillos en el desierto de Parán no los había, pero sabemos con certeza que la primera de estas palabras significa un pueblo sin muralla, donde se describe exactamente también, por ejemplo, en el Salmo 10 y versículo 8, donde dice: se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Era, sin embargo, un lugar estable y permanente de vivienda. La otra palabra, traducida aquí como castillo, pero usada como el equivalente de tienda. El Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber sangre. Es en realidad un grupo de tiendas, el campamento de una tribu y además móvil, como ocurre en Números, capítulo 31 y versículo 10 dice: e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Como es bien sabido, los árabes se dividen en dos clases: los habitantes de las tiendas de campaña, que se mueven constantemente de una estación a otra dentro de ciertos límites, sin embargo, que rara vez traspasan. Y por otro lado, la clase agrícola, que tiene viviendas fijas, es vista como inferior y probablemente sea el resto de una raza conquistada. Hasta el día de hoy pagan una especie de renta o chantaje a los árabes más notables. Encontramos entonces esta distinción ya existente cuando este redactado, los árabes agricultores vivían en aldeas sin murallas, mientras que por otro lado las tribus nómadas acampaban ahora aquí, ahora allá, con sus grupos de tiendas negras de pelo de camello. Y así tenemos en estas palabras prueba de que Ismael y sus súbditos no estaban todos al mismo nivel, porque mientras que él, sus hijos y sus criados más nobles habitarían en tiendas, los habitantes de la aldea serían hombres de origen inferior, obligados a someterse a él. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Ismael también vivió una larga vida, 137 años. Se repiten las cláusulas usadas respecto a la muerte de Abraham, cuando dice exhaló su espíritu, es decir, murió y fue unido a su pueblo. Es posible que Ismael estuviese entre los creyentes, pues, al haber vivido cerca de Abraham por algún tiempo, no sería sorprendente que el testimonio de su padre influyese en su vida. Pero así y todo, Ismael fue excluido de los aspectos materiales del pacto abránico. Y voy concluyendo con esto. Nótese que fue por la fe que Abraham esperó 25 años el cumplimiento de la promesa que Jehová Dios le había hecho. Sin embargo, su fe le permitió tener contentamiento para vivir una vida de nómada, habitando en tiendas como un extranjero en la tierra que Dios le había dado como posesión. La base de la nobleza del carácter de Abraham era obtenida por su fe. Fue por esa fe que dejó su tierra natal y se trasladó a una tierra que él no conocía. La nobleza y la fe de Abraham se pusieron de manifiesto cuando le dio a Lot el privilegio de escoger dónde quería morar. Note que fue esa fe la que lo fortaleció cuando Dios le pidió que ofreciese a Isaac en el monte Moriah. Amigo y amiga oyente,
Todas las personas tenemos fe, ¿cómo no? Tenemos fe, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en el dinero, en algunas circunstancias, etc. Pero note que Abraham podía tener fe en esas cosas, que humanamente hablando no es pecado, siempre y cuando para obtener algo no se actúe perjudicando a los demás. Pero principalmente la fe de Abraham estaba en Dios. Y es que por esta razón que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amigo y amiga oyente, ahora yo te invito a que por fe en Jesucristo tú creas en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, ya que Él dio su vida y la dio a favor de toda aquella persona que viene a Él en arrepentimiento. De manera que, si nunca le has invitado a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida, ahora tienes la oportunidad. Basta que hagas una oración de fe y tomes un compromiso serio con el Señor para seguirle a Él. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y no sabes cómo hacerlo, y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, ciertamente soy una persona que pongo fe en cosas, en personas, pero nunca he puesto fe salvadora en ti. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.